Hola amigos, bienvenidos a una nueva entrega de su programa Economía, Política y Energía. Póngalo usted en el orden que quiera. Evidentemente, tres pilares fundamentales del desarrollo de Venezuela en este momento y que inciden directamente sobre la posibilidad de hacer política en estos momentos. Me acompaña como siempre Alexander Guerrero y Nelson Hernández, especialista en economía, especialista en energía, y vamos a seguir deshojando la margarita eh, petrolera. Y esta vez nos toca hablar de costos. Y coincide esto con unas declaraciones recientes del presidente de PDVSA, donde está hablando de la declinación de la producción y estas láminas que Nelson había preparado ya hace unos meses vienen al pelo para explicar la situación que está viviendo PDVSA al respecto. Yo no sé quién quiere empezar de los dos, Alexander, Nelson. Dale Nelson que Bueno, Bienvenido, Nelson. saludo a todos y a la audiencia. Hoy vamos a tratar de explorar un poco lo que es una de los pétalos de la rosa o de la margarita, como es la variable costo. Esto es lo que hace que cualquier industria sea viable en el tiempo, es decir, si tiene unos costos adecuados, puede ir al mercado a competir. Eso no es lo que hoy ocurre a la industria petrolera venezolana, donde sus costos no son tan bajos como se quisieran ser. Pero voy a hablar en este momento específico de las declaraciones del presidente de PDVSA y también ministro de Energía y Petróleo de Venezuela, Eulogio del Pino, donde él establece y reconoce que Venezuela sí ha tenido una declinación en su tasa de producción. Él ubica en orden de unos 600,000 barriles día, otros en la cual me incluyo, decimos que esa tasa de declinación comparada con la producción del año 2000, de 1998, con respecto a la hora, es de 1 millón de barriles. Lo importante o de las cosas que él dice... En 17 años retrocedimos 1 millón de barriles en capacidad de producción. El 30%. Sí, eso es correcto. Pero él dice algo muy importante, que ya lo conversamos quizás en otras oportunidades, que es que él dice que una de las causas de la declinación de la producción de petróleo es por la falta de electricidad. Y entonces eso implica que quien le echa la culpa a los que han sido ministros eléctricos, de que la producción de petróleo ha venido cayendo porque no tiene la electricidad suficiente para hacer las actividades cotidianas de la industria. Ya habíamos hablado en programas anteriores de que este era el perro que se mordía la cola, decía Alexander, ¿no? Eso es correcto. A todas estas, entonces el ciudadano Eulogio del Pino dice que eso se debe también a que no hay suficiente electricidad. Y recordemos que mencioné que el 50% de las necesidades eléctricas de la industria petrolera proviene del sistema eléctrico nacional. La respuesta que le da el ciudadano ministro eléctrico, el señor Mota, es que él no produce electricidad porque no tiene los combustibles para las plantas termoeléctricas. Entonces, como ven, es un juego ministerial de quién es la culpa. No produzco electricidad porque no tengo los combustibles, no produzco los combustibles porque no tengo electricidad. Pero eso indica que no hay ninguna coordinación de gobierno. Entonces. No, eso allí está, como dicen, acépalo. Entonces, ahí vemos pues que no va a haber una solución para ninguno de los dos industrias, ni la parte eléctrica, ni la parte de hidrocarburos en el mediano plazo, porque en el corto no va a haber, pero en los próximos 4 años no hay solución viable de esto. Y la viabilidad implica un cambio de gestión política que debe tener Venezuela. Eso por un lado. Por otro lado, hay otra noticia que tiene que ver con reservas. Y esa noticia sale ayer, donde establecen que las reservas que dice Venezuela tener son toda una falsedad. Es una farsa completa de que Venezuela tiene los 300 mil millones de barriles
de reserva. Ese estudio, es una denuncia muy grave, ¿no? Sí, ese estudio lo que implica es que, cosas que ya se habían dicho, muchos de los técnicos hemos dicho que las reservas de la faja no son tales reservas, porque para efectos de, sin entrar mucho en detalle, esas reservas están utilizando un factor de recobro, que es el número que usaron fue 20%, cuando los yacimientos de este tipo de crudo no llegan a un máximo de 10%. Explícale a la gente, Nelson, el recobro, que muchos se van a quedar. Bueno, ¿cuál es el factor de recobro? Tú tienes en un sitio 100, hay por una serie de mecanismos y tecnología, tú puedes decir cuál es el factor de esos 100 que vas a recuperar. ¿Ok? Entonces, si para efectos de la faja petrolífera Orinoco, ese factor de recobro máximo 10, el gobierno o la revolución dijo que ese recobro es de 20%. Es decir, que son reservas infladas. A todo esto, ¿a qué se llega a la conclusión? Que ahora, pues, Venezuela, dependiendo de ese estudio, no tiene las reservas que dice tener, y aquella famosa frase que ha acuñado la revolución de somos el país con las mayores reservas petroleras del mundo, pues se cae. Ahora, quien dice o quien se le dice que es el país con mayores reservas petroleras del mundo es Estados Unidos. El imperio más. Pero es interesante eso, Nelson, porque sale entonces el mismo del Pino que la producción de acepta que ha caído en 1 millón de barriles en los últimos años, en su gestión, en la gestión de la revolución bolivariana, con la mayor reserva. Y allí cualquiera puede ver una contradicción. ¿Cómo puede caer tanto la producción si tiene las mayores reservas? Se supone que con los precios que crecieron... Ve la cámara, Alexander, por favor. Que veas la cámara. Ajá, tenía todos los incentivos pantalla, en la mano, tenía todos los incentivos en la mano de producir más petróleo, porque se estaba pagando entre 70 y 100 dólares promedio, muy por encima en términos de costos y de renta del petróleo para un país que tiene petróleo en sus entrañas. En términos, digamos, nominativos, tenía razón de ponerse a producir, de invertir, porque a 70 o a 100 dólares eran enormes ganancias. Dejarlo en el fondo era un crimen. Se escogió entonces precisamente lo contrario, ir contra los incentivos económicos naturales, que se decía que si el precio sube, aumenta la producción, que en algún punto el precio se va a establecer, se va a estabilizar, eventualmente cae, como eso ocurrió en el año 2014 a finales o en 2015. ¿Qué ha pasado? Que hemos perdido aproximadamente 12 años de petróleo, es la cuenta que yo saco, de 2000 a 2005, y de 2005 para acá. No invertimos, lo que quiere decir que si vamos a invertir hoy tenemos que gastar el doble, lo que no gastamos y lo que tenemos que gastar para invertir y ponernos a producir a niveles de lo que se estaba produciendo hace 17 años, de 3 millones de barriles. Entonces hicimos todo lo contrario. Y todo lo contrario se hace porque Chávez y el Estado asumen entonces en la captura de la renta del petróleo total, y entonces descapitalizan la industria. Crecen los costos, sube el precio, y Venezuela deja, por un lado, de cumplir con su cuota en los PEP, deja de casi 800, 900 mil barriles por debajo de la cuota, y caen los ingresos petroleros y nos lleva a la situación que tenemos hoy, porque hicieron a la economía dependiente del petróleo, pero mataron la industria petrolera. Es una cosa entonces absurda. Hemos hablado de la declinación y hemos hablado ahora tenemos un asunto de yacimientos complejos. ¿Nos puedes ilustrar un momento, Nelson, de qué se trata este asunto de los yacimientos complejos? Bueno, fíjate que los yacimientos complejos, la faja petrolífera Orinoco es un yacimiento complejo, porque son crudos no convencionales, es decir, son crudos que necesitan una tecnología adicional para ponerlos en el mercado. Que eso no ocurre con los crudos convencionales. ¿En tu opinión más difícil que el fracking o...? Más difícil que el fracking. Eso es correcto, porque fíjense que el resultado del fracking es una alta productividad del pozo y de un petróleo
que se considera en el argot petrolero un petróleo lomito, es decir, un petróleo liviano y con cero o muy poco azufre, que son los contaminantes más problemáticos del petróleo. Entonces, eso implica de que tú tienes que hacer grandes inversiones, grandes erogación de dinero para efectos de producir 100,000 barriles adicionales de petróleo, cosa que en otros lugares del mundo eso no tienes que invertir esa cantidad de dinero. Si mal no recuerdo, por cada barril de la paja mejorado, o sea, producido y puesto a otro nivel de refinería, tú tienes que invertir entre 40 y 45 mil dólares. Es decir, que un incremento de 1 millón de barriles, estás hablando cerca de los 40 mil, 50 mil millones de dólares de inversión a nivel nada más de producción, sin implicar todo lo demás. Más o menos el monto que están sugiriendo invertir en Kazajistán en las industrias privadas, ¿no? Es correcto, no sé si, es correcto. Pero fíjense que hay otro tema que también mencionó el compañero Eulogio del Pino, que es el siguiente. Él habló de una declinación del potencial. Okay. ¿Qué es lo que es declinación del potencial? Es decir, yo comienzo el año con 100 y al final del año yo tengo una producción menor, suponte que sea 80. Eso implica que yo perdí 20% de ese potencial. ¿Ok? Y eso lo ocurre a nivel de pozo, a nivel de campo y a nivel de país, que es la sumatoria de todo eso. Él habla de una pérdida de potencial de 600,000 barriles año. A mí me parece una cifra un poco alta, pero bueno, vamos a tomarle la palabra, son 600,000 barriles que todos los años pierde el país en potencial. Les voy a poner el ejemplo. Si yo tengo 2 millones de barriles de potencial al inicio del año y pierdo 600,000 barriles, ¿verdad? En 3 años estoy importando petróleo. Exacto, en 3 años estoy importando petróleo si no hago nada para elevar el potencial de producción de petróleo. ¿Ok? Entonces, eso de llevar nuevamente ese potencial al nivel del principio de año, eso tiene un costo, tiene un dinero que invertir. Por eso es que se menciona que cuando tú hablas de elevar el potencial de producción, lo primero que tienes que hacer es alcanzar o eliminar la pérdida de potencial que obtuviste, y a eso le montas o le añade el potencial nuevo que tienes que hacer. Cifras por ahí estimadas, se dicen que tú, para mantener el potencial en los próximos 10 años, tú tendrías que invertir alrededor de 112,000 millones de dólares para mantener el potencial. Si quieres crecer en ese potencial y elevarlo a un nivel de 3 millones de barriles, tú tendrías que invertir cerca de 140,000 millones de dólares en los próximos 10 años. ¿Cómo ven? Nelson, dime. Le pregunto a Alexander ahorita, ¿y esos montos son pensables en Venezuela? No, eso se llegó, es muy curioso porque es muy elemental lo que ha ocurrido. Tiene una explicación un poco más compleja porque tiene que ver mucho más con una razón política que económica. Cuando Nelson hablaba de los petróleos de lutitas en los Estados Unidos, que hicieron una inversión de naturaleza intensiva durante los primeros meses y años, pero objeto de invertir con mucha fuerza para poder producir, porque eran nuevas tecnologías y eran costos altos. Esos costos fueron bajando. Pero en relación a tal punto que podemos hablar de un costo marginal de alrededor de entre 30 a 36 dólares, lo cual hace rentable a términos de mercado hoy altamente competitivo cualquier petróleo que venga de la lutita, en el caso de los Estados Unidos. Y nos afecta muchísimo a nosotros porque hicimos lo contrario, pero debimos haber hecho exactamente lo mismo, porque el petróleo de la faja del Orinoco, como lo dijo Nelson, muy complejo, requería de grandes inversiones, pero requería de inversiones y de una estabilidad política importante y de tipo industrial e institucional, porque los socios que teníamos estaban realmente invirtiendo. Ese proceso lo paramos. O sea, yo creo que se cometió un crimen contra una industria que probablemente termine con mucho petróleo en el fondo,
petróleo de este muy complejo, y nunca salga, al final no va a tener futuro, que es el peligro que tenemos hoy. ¿Qué ha ocurrido? Que descubrimos que el petróleo venezolano es un petróleo en manos del Estado. El Estado le pide a la renta del petróleo lo que produzca lo más que pueda y le quita inclusive le quitó inclusive lo que debió haber invertido. Empobreció a la industria, se llenó de dinero, derrocha y corrupción, que fue lo que caracterizó el gasto público del gobierno de Chávez y de Maduro, al punto tal de que estamos hoy en la carra plana, con petróleo pero sin poder producirlo, sin dinero porque no lo tenemos y empobrecidos como esto, a nivel que estamos, a tal punto de que no hay para comprar medicinas ni alimentos. Hemos llegado al fondo realmente espeso de lo que es cómo acabar con una industria y un país de manera simultánea. Yo lo llamo la maldición del Estado. Una verdadera maldición. Ahora, ya estamos llegando al final del programa y quería comentar, a ver qué les parece a ustedes. Estas declaraciones del Pino se dan sin asumir responsabilidad alguna, porque ante la gravedad de lo que él declara, uno esperaría que el presidente destituyera al ministro de Energía Eléctrica o que renunciase a Eulogio del Pino y la directiva de PDVSA en pleno. Echan un cuento como si ellos no tuviesen responsabilidad en lo que está pasando. Bueno, fíjate que vamos a decirlo así, el que menos tiene responsabilidad del área eléctrica es el señor Mota, el ministro de Electricidad, pero ya va a tener más de un año. Pero Del Pino es una persona formada en la industria petrolera desde hace muchos años, debe tener por lo menos 30, 35 años en la industria petrolera, fue la mano derecha de Ramírez y ahora es el ministro y presidente de PDVSA. Él no puede sacudirse de la responsabilidad que tiene encima. Él no puede decir que él no estaba allí. Él ha estado en los 17 años dentro de la industria petrolera y él sabe qué fue lo que hicieron bien y qué fue lo que hicieron mal dentro de esos 17 años. Pero yo voy a cerrar aquí con algo que es el costo de equilibrio de producción, ya que hablamos de costo. El costo de equilibrio de producción de petróleos de Venezuela, o sea, de Venezuela, es de $55 por barril. ¿A qué se refiere ese costo de equilibrio? Es el costo que permite una rentabilidad del 10% bajo ciertas circunstancias. No debemos de confundir estos. Debe ser uno de los más caros del mundo, ¿no? No, este es el más caro de la OPEP, con excepción de Nigeria. Eso para tener una idea. El más caro de la OPEP, con excepción de Nigeria. Pero ese 55 que está allí, ese es el costo de equilibrio. Pero el precio del petróleo hoy en día no ha pasado de $42. Es decir, que nosotros como país, si estamos produciendo petróleo, estamos perdiendo, si lo ponemos a $40, estamos perdiendo $15 por cada barril que producimos. Lo otro es que no debemos de confundir lo que es el costo de equilibrio de producción de petróleo con el precio del barril que debe tener Venezuela, o sea, la cesta petrolera, que es de $120. Pero esos $120 para que el país siga funcionando o funcione como venía funcionando hace 4 años atrás, donde había muchas cosas. Entonces, no confundamos el precio de la cesta con el costo de equilibrio de producción de petróleo. Bueno, es impresionante eso que dice Nelson, porque el problema no termina allí. Estamos hablando de los costos básicos, para decirlo, los costos de producción. En eso lo extiende hasta el potencial, el costo potencial, pero hay un elemento importantísimo, es que el Estado como dueño y el gobierno como administradores de esa industria cobra impuestos, regalías, eventualmente dividendos cuando la empresa produce dividendos, y eso es lo que va a nutrir una parte importante del gasto público. La situación que le pasa a Venezuela hoy, que le ocurre, es tan patética, es tan impresionante, que no hay esa parte para alimentar el gasto público y el gobierno lo saca entonces del Banco Central y es la hiperinflación que tenemos en la calle. O sea que es una especie de, te va generando un mal detrás de otro. Haber aniquilado prácticamente la industria petrolera venezolana te abrió la caja de Pandora y te salieron todos los malestares económicos posibles que pueden atacar a un país como Venezuela.
hasta el punto de que se hace cola, se pasa hambre, no hay medicamentos y la gente se mata en las calles, como el Mad Max o como esas versiones de ficción que hemos visto, sobre todo el Mad Max, de aquella región que queda desolada y peleando por un bombillo. La gran conclusión de esto es que nosotros estamos muy cerca de dejar de ser un país petrolero como lo fuimos durante años, y el petróleo que estamos produciendo, que eventualmente, como lo dice Nelson, es muy bueno si lo gastamos en desarrollo. Nosotros, esa es nuestra fuerza importante para desarrollarnos, que tenemos energía, pero una energía de alto costo, por supuesto, y ya no tendríamos entonces litros de gasolina en la calle a 5, ni a 10, ni a 25 bolívares, sino tendríamos que ir a salarios, a precios mucho más altos que el venezolano hoy no tiene capacidad de pagarlo. Esa es la otra verdad. Se queda entonces la gran enseñanza. A este punto, y es mi proyección, para que Venezuela tenga alguna importancia petrolera, mucho menos la que hemos tenido durante muchísimas décadas, el petróleo tiene que pasar a manos privadas, no tiene otra alternativa. Al pasar el petróleo a manos privadas, el gobierno o el Estado venezolano y la República, el gobierno tendrá que buscar ingresos fiscales para funcionar. Pero aquello es el Estado, lo que yo llamo un obeso mórbido, un individuo que pesa muchísimo y que cuesta mucho sostenerlo, cuyos medicamentos no se consiguen en la calle. Eso hay que simplemente mutilarlo. Y entonces habrá que vender todas aquellas cosas que el Estado venezolano compró y expropió y empobreció al país, para tener un Estado poderoso y una clase política como la que hemos visto a lo largo de estos años, que sea simplemente, la expresión es muy fuerte que iba a decir, pero no la digo, pero que sea farreado, un inmenso volumen de recursos, y es lo que nos han dejado de eso que vemos hoy en la calle. Bueno, amigos, con este tétrico panorama nos toca despedir esta entrega de economía, política y energía. Hasta una próxima oportunidad, cuando seguiremos deshojando la margarita petrolera. Hasta una nueva oportunidad.